La visualización es un paso clave en el cumplimiento de tus proyectos de vida. Si deseas aprender cómo visualizar correctamente para cumplir tus deseos y obtener los resultados más efectivos, en este video descubrirás claves prácticas y efectivas contadas en primera persona por su protagonista. Basado en el libro Cuando los árboles hablan, capítulo 10, El osado liquidámbar. No pasó demasiado tiempo antes de que el ávido roble contactara al noveno árbol. El maravilloso ejemplar había sido traído por un alegre niño en bicicleta hacía más de 50 años. Luego de que su mamá lo convenciera de que el poco espacio que había en su jardín haría imposible su desarrollo. Aunque había pasado tanto tiempo ya, el árbol revelaba un brío juvenil poco visto a su edad, recordándole a Frondoso al alegre y feliz pájaro azul. Poco imaginaba aquel jovencito ciclista la intrepidez y osadía que llegarían a popularizar al entonces debilucho espécimen y que terminarían definiendo el nombre propio de aquel liquidámbar, el osado. Me visitó el ave del paraíso hace muchos años, cuando apenas era un inquieto y soñador novato. Todavía no había llegado a este predio, mi actual hogar, relató el liquidámbar con aire de remembranza. Había crecido de semilla en un recipiente vergonzoso. No puedo ni siquiera llamarlo macetero. Me desarrollaba muy lentamente, oprimido, frágil y en medio de una tierra seca y acartonada. En aquel invernadero la vida era muy dura. El vivero había cerrado hacía un largo tiempo y solo quedábamos olvidados allí algunos árboles nacidos en latas viejas, las cuales perforábamos con nuestras propias raíces para poder conseguir, aunque más no fuera, unas pocas gotas de agua de los escasos charcos aledaños. El techo había sido volado por el viento del este y el reparo era mínimo. Solo se movían unos cuantos gatos vagabundos en busca de ratas desprevenidas. Donde uno mirara no había más que desolación y muerte. Muchas de las florales y aromáticas no fueron capaces de afrontar tales miserias y encontraron en la muerte una salida. Yo también lo pensé, pero una tarde agobiante de verano, un ser muy especial me visitó. Era un forastero pájaro azul. Frondoso escuchaba inmutable su relato. Esa tarde me encontraba más pensativo que de costumbre, sediento y algo deslucido. Meditaba sobre abandonar mi búsqueda de agua y simplemente dejarme marchitar, cuando observé lo que creía era una alucinación. Una exótica ave azul aferrada al desvencijado tejido de alambres que me rodeaba, a merced de los cuantiosos gatos callejeros. ¿Cómo era posible que un ave tan espléndida estuviera posada allí, sin preocuparse por el peligro que la acechaba? El pájaro me miró por un momento y luego me hizo una pregunta, una sencilla pregunta que me dejó mudo. Frondoso permaneció en silencio, deseoso de conocer los detalles. Me preguntó, ¿cuál será tu siguiente paso una vez que te mudes al nuevo jardín? La respuesta a esa pregunta hacía demasiado tiempo que había dejado de existir en mi interior. No obstante, tenía tanto para reflexionar. En un periodo, cuando el vivero era próspero y recibía el abundante riego matutino, junto con el copioso abono orgánico, tenía muy latente en mi ser el deseo de crecer algún día en terreno abierto, fuera de esa miserable vasija, en un verde parque rodeado de árboles y flores multicolores. Sabía que una vez allí, en cuanto mis raíces tocaran el suelo, me extendería como viento de pradera, alcanzando una altura y fortaleza sin límites, produciendo flores y frutos incontables y embelleciendo el paisaje de manera majestuosa. Fue un momento mágico. Esas dos únicas palabras, nuevo jardín, revivieron en mi ser un verdadero motivo para vivir, un fundamento por el cual debería hacer todo lo que estuviera en mi poder para continuar con vida. Su pregunta me dejó mudo porque me devolvió algo que creía perdido por completo, una razón para vivir. A partir de aquel minuto esperanzador, fue más fácil mantenerme con vida, expectante del instante en que alguien, aunque entonces no supiera con exactitud los detalles del futuro acontecimiento,
me llevara a tal lugar paradisíaco a cumplir mi sueño. La pregunta que muy meticulosamente me hizo el ave exótica no solo me llevó a una reflexión positiva, sino que me enseñó la lección más importante que he aprendido jamás. ¿Qué lección fue esa?, preguntó Frondoso. El valor que poseen los objetivos. ¿Los objetivos? Sí, en efecto, los objetivos por cumplir, los anhelos, los deseos por los que luchar. Ellos dan a nuestras vidas un propósito y un significado. Es verdad que sin ellos también es posible vivir, pero para disfrutar plenamente de la vida, es vital que nuestro vivir persiga un propósito. Este le da dirección a nuestros objetivos y sentido a los esfuerzos. Entiendo, añadió Frondoso algo inquieto, precisamente sobre el propósito individual de nuestra vida o el fuego interno que nos mueve a disfrutarla, conversamos profundamente con el viejo Ombú hace algunos días, quien me brindó sabios consejos sobre cómo puedo hallar mi propósito especial. Excelente, entonces. El portero conoce a la perfección este tema, dijo Liquidámbar, mencionando a su estimado compañero. Es importante conocer lo sustancial de ello. Es por esto por lo que se dice que la tragedia mayor de esta vida no es morir, sino vivir sin un propósito. ¿Acaso no te has preguntado por qué algunos árboles dejan de florecer o dar frutos y comienzan a marchitarse cuando todavía tienen vida por delante? ¿Por qué algunos rosales y jazmines se van en vicio, creciendo largos y desnutridos, en vez de colmar sus tallos de flores? El joven roble asintió. Frecuentemente se había planteado esta cuestión. Pensaba puntualmente en el malbón rojo, que al poco tiempo de ser pasado de la vieja maceta al camino de los geranios, comenzó a florecer cada vez menos y con menor fuerza hasta convertirse en un manojo de simples varas peladas, con escasas y pequeñas hojas, como si hubiese perdido de vista la labor de florecer. Uno de los motivos, aseguró Liquidámbar, es simplemente pensar que sus vidas carecen de propósito. No tienen ya significado alguno. Al respecto, ¿has oído hablar del viejo Tico? Sí, creo que sí, admitió con cierta modestia el roble. Hace unos años, cuando unos jovencitos repasaban la tarea durante el recreo bajo mi sombra, justo antes de su prueba de botánica, recuerdo que me sentí impresionado cuando escuché que un árbol podía seguir disfrutando de la vida por tanto tiempo. Si no me equivoco, tiene más de 9.500 años, ¿verdad? Así es, se trata de un pino que vive en el Parque Nacional de Fulhalet, en Suecia. Es el árbol más antiguo del planeta, conocido como el abuelo de las plantas arbóreas. Sin embargo, se mantiene sano y fuerte todavía. Mejor aún, continúa creciendo y dando pequeños frutos. El nombre de Viejo Tico se lo dio el profesor de geografía, que lo descubrió, y lo hizo en honor a su fiel amigo canino, un siberiano que lo acompañaba en sus exploraciones. Actualmente, recibe visitas de decenas de admiradores que se acercan a observar las maravillas de la naturaleza. Otros, como algunos de nosotros, lo admiramos a la distancia, anhelando imitar sus más bellas cualidades. La explicación que los científicos encuentran hoy a semejante longevidad es que se debe a que los vientos y las bajas temperaturas convirtieron a este pino durante mucho tiempo en una especie de bonsái. Así, este antiguo árbol ha sido un pequeño arbusto durante gran parte de su vida, y es el ascenso de temperaturas lo que le ha permitido dar un nuevo estirón a su avanzada edad. No obstante, la verdad del asunto pasa por otro lado, aseguró el osado Liquidámbar, generando así especial curiosidad. ¿Sabes tú por cuál? Frondoso se quedó mirándolo, un tanto desconcertado por la seguridad de su locutor. Se debe a que el viejo pino dio a su vida un verdadero significado. Cuando el forastero pájaro azul lo visitó mucho tiempo antes que a mí, le preguntó decididamente cómo se las arreglaba para disfrutar de la vida pese a sus limitaciones y vejez. Y Tico respondió: algunos árboles se equivocan cuando piensan en felicidad. La felicidad no es posible a través de la autocomplacencia, sino mediante la fidelidad a un propósito que valga la pena. Por ello, el requisito primordial de nuestro ser interior es la necesidad de que nuestra vida tenga un sentido,
Y ese sentido nos lo dan las metas. Sin metas, la vida tiene muy poco significado y es probable que la vivamos de forma aburrida. Es común que nos motiven dos cosas importantes. Una es el dolor y la otra es el placer. Los objetivos y metas hacen que la mente se centre en el placer, mientras que la falta de metas hace que la mente se enfoque en simplemente evitar el dolor. El plantearse objetivos sólidos puede hacer incluso que el dolor se haga más llevadero. Es curioso lo que dices, respondió Frondoso desorientado. Permíteme ponerte un ejemplo. ¿Observas a don Javier?, preguntó Liquidámbar mientras dirigía su vista al jardinero, quien se hallaba dando forma a la enmarañada enredadera montada sobre el techo del antiguo galpón. Sí, allí está, subido a la escalera podando la madreselva, atestiguó el roble. A eso me refiero. Si prestas atención, le está cortando largos y fuertes tallos, incluso algunos que ya alcanzaban el techo de tejas. ¿Te imaginas el dolor y el ardor que siente en este momento la trepadora? De hecho, el jardinero ha tenido que lavarse a menudo sus manos y brazos por la resina gomosa que ella despide cuando se defiende de sus filosos cortes. Es más, seguramente se siente tensa y molesta por las cuantiosas ataduras que ha tenido que hacerle el jardinero para que se sostengan aquellos sectores difíciles de agarrarse. Peor aún, ella misma deberá presenciar pacientemente la muerte y quema de sus brotes y tallos recortados, luego de concluido el trabajo, al anochecer. Ahora bien, ¿cómo la ves? ¿Irritada o conmovida? ¿Qué me estás preguntando?, se limitó a contestar el joven. No comprendo cómo puede uno conmoverse cuando está sufriendo dolor, añadió impaciente. Sin embargo, emocionarse o conmoverse, en su caso, es posible. Inclusive puede llegar a desear que las molestias y dolores continúen hasta el final, porque conoce exactamente qué es lo que viene después. Sabe certeramente que cuando el podador culmine su faena, ella podrá dirigir todas sus fuerzas a los brotes nuevos, y no desperdiciarlas en los añejos y desalineados tallos que la doblaban y tanto le pesaban. Además, y más emocionante aún, florecerá con prontitud, ya que discierne que luego del recorte viene la más bella época, la de florecer y perfumar todo el parque. Será el momento de recibir los elogios por sus flores exóticas y de cautivante belleza, y con el perfume hermano del azahar, fresco y casi frutal. Ese propósito y ese significado del dolor que le produce la poda lo hace mucho más soportable. Es el mismo motivo por el que las épocas difíciles son más tolerables, cuando sabemos que al final de ellas algo bueno nos espera. Estoy convencido de que el hecho de tener mis metas claras mientras permanecía en aquel tacho oxidado, cuando apenas era un joven, casi sin agua ni protección, me dio la fuerza necesaria para sobrevivir, cuando de otro modo seguramente habría puesto fin a mi vida. A partir de allí, comencé a preguntar lo mismo a cada compañero que veía sufrir en el abandonado vivero. ¿Cuál será tu siguiente paso una vez que te mudes al nuevo jardín? Y paulatinamente sus hojas comenzaban a erguirse, sus colores a entonarse y sus brotes a crecer. De pronto se percataba de que tenía un futuro por el que vivir, de que valía la pena pasar un día más con vida, sabiendo que la meta estaba más viable y cercana. Y te diré algo más. Ver a otro ser cambiar positivamente y saber que uno ha participado en dicho cambio es una sensación formidable. De esta manera logré ayudar y ayudarme en el alcance del verdadero disfrute, que llegaría a su debido tiempo. Si los objetivos y metas pueden dar a un ser sin esperanzas, en terribles condiciones, la capacidad de resurgir hasta cumplir su propósito, imagínate lo que pueden lograr en circunstancias favorables, confirmó Liquidámbar con una sonrisa en su rostro. ¿Cómo hago?, exclamó Frondoso con los ojos brillantes de alegría. ¿De qué maneras prácticas puedo elaborar las mías? Es esencial cumplir con la regla del fruto, determinó osado. ¿Fruto?, dijo casi silabeando. ¿A qué fruto te refieres? Al significado de las 5 letras que forman esta palabra. Verás, para que una meta u objetivo sea exitoso, debe pasar por la regla del fruto.
Es decir, con F de fecha, pues aquí radica la diferencia entre un simple sueño y una verdadera meta. Una fecha límite, porque las fechas concretas ayudan a nuestra mente a concentrarse. Por eso, recuerda que tu objetivo siempre tenga una fecha estipulada, un tiempo en el que quieras alcanzarlo. Asegúrate que sea con R de responsable. Implica pensar en si eso será bueno para ti y para quienes te rodean. Si te propones un objetivo que implicará que trabajes en ello demasiadas horas al día, descuidando así tus afectos, no sería responsable. Del mismo modo, si tu esfuerzo por llevarlo a cabo pospone una tarea más urgente que requiere de tu atención inmediata, como por ejemplo tratar un serio problema de salud, en tal caso, lo responsable sería atender tu salud primero mientras que trabajas en tu meta a la par, o inmediatamente después de tratada tu molestia física. Comprendo el concepto, interrumpió Frondoso. Dejaría de ser una meta responsable si para alcanzarla se viera perjudicado a alguien más, o inclusive yo mismo, ¿cierto? Es verdad, convino Liquidámbar y continuó con su lección. A cada meta tampoco debe faltarle la U de útil. Una meta debe ser de total utilidad para convertirse en el eslabón que alcance el objetivo final por el que se trabaja. Es decir que, si tu propósito consiste en duplicar la producción de tus bellotas, por ejemplo, cada una de las pequeñas metas que te fijes debe ser útil para conquistarlo. Algunas metas útiles serían las siguientes: permitir la polinización de tus flores, asegurándote de atraer a la mayor cantidad de abejas posible. Si tu suelo es arcilloso, podrías drenar el agua sobrante para que tus raíces beban la cantidad precisa. Consumir además diariamente los nutrientes necesarios que te aporte el terreno. Y para evitar que el pasto y las hierbas que te rodean compitan contigo por sustento y agua, acceder a que el viento y los roedores depositen en tu base todo el mantillo y la hojarasca necesarios para retener la humedad y proteger lo más preciado que posees, tus raíces. La siguiente letra fundamental para conseguir el éxito de tus metas es la T, de temáticas, abarcando de este modo cada área de la vida, y no limitarte a formular simplemente metas generales, implicando el tema de las relaciones con tus afectos y entorno, tu salud, tiempo libre, nuevos aprendizajes, crecimiento individual y otros temas por el estilo. Luego recuerda que fruto termina con O, por lo tanto, las metas han de ser objetivas, sensatas, realistas, posibles de alcanzar. Si tu meta conlleva la idea de cosechar tu producción para la inminente primavera, dicha meta sería poco objetiva o desequilibrada, ya que bien sabido es que tus bellotas maduran a finales del verano y se recogen a principios del otoño, concluyó Osado resueltamente. El joven roble comprendió la lógica de aquellos consejos. Mientras tanto, lo invadía un aluvión de sentimientos. Era capaz de imaginarse extremadamente corpulento, repleto de flores y aves, en un día de radiante sol, y a la espera de verse convertido en el árbol fructífero por excelencia. Es llamativo, ¿cómo puedo imaginarlo?, balbuceó el joven en voz baja. ¡Excelente!, señaló Osado al ver que Frondoso comprendería claramente su próxima enseñanza. De eso se trata. Una vez que hayas formulado tus metas, solo te restará la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Se trata de una técnica sencilla y que produce un enorme disfrute llevarla a la acción. Al mismo tiempo, solo te tomará unos pocos minutos al día. Los resultados te sorprenderán. ¿Puedo pedirte algo?, preguntó Liquidámbar entusiasmado. Por supuesto, respondió Frondoso sin dudarlo. ¿De qué se trata? Cierra tus ojos y relájate. Respira profundo y por un momento solo disfruta del silencio. Ahora inspira hondo y suave. Luego expira de la misma manera. Hazlo varias veces hasta sentirte totalmente tranquilo y en paz. Solicitó el árbol al joven, convencido de lograr su intención. Imagina. Trae a tu mente el estropeado macetero del patio principal, el de madera,
¿Lo tienes presente? Sí, claro que sí, respondió el joven con sus ojos cerrados y tono apacible. Ahora imagina, tan real como te sea posible, el macetero pintado a nuevo, restaurado, barnizado, lleno de fresca tierra abonada, aireada y bien regada. Los niños del jardín han plantado allí docenas de bulbos de fresias, y estas son las primeras en inaugurar la primavera. ¿Las ves? ¿Puedes admirar sus colores? Las hay rojas, violetas, blancas y amarillas. Detente a descubrirlas en detalle. Continuó con voz serena. Se mueven levemente con sus finos tallos, cargados de pimpollos por abrir al compás del viento. Precisamente en este momento se levanta una brisa que acerca hasta ti todo su perfume. Te embriaga un aroma dulce y suave. El cantero se ve nuevo y rebosante de color y fragancia. Frondoso no pudo más que emocionarse al sentir casi real aquel cuadro imaginario. De hecho, se mostró sensibilizado al imaginar ese viejo cantero abandonado, rescatado de sus miserias. Tuvo la impresión de despertar de un sueño casi tan real que la única manera de comprobar si lo era o no debía ser acercándose al cantero para cerciorarse. Esta es la técnica de la visualización, puntualizó Osado, al tiempo que solicitaba al roble abrir sus ojos. Visualizar es, en esencia, crear imágenes vívidas en nuestra mente. Se aplica muy bien a los objetivos y metas, visualizándolos como ya cumplidos y realizados. ¿Es realmente eficaz a la hora de formular mis objetivos? Créeme que verdaderamente lo es. Esta técnica crea en el subconsciente un conflicto que se produce cuando la mente percibe que hay una diferencia entre lo que estás visualizando y lo que realmente tienes en tu vida. Entonces, ¿qué hace la mente subconsciente con ese conflicto? Intenta resolverlo, transformando tu realidad actual en una que se asemeje mucho más a eso que estás visualizando. Cuando este conflicto se intensifica en el tiempo, a través de una práctica de visualización diaria, produce resultados. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? En primer lugar, tu mente se programa para advertir todos los recursos disponibles para alcanzar tus metas. Antes estaban allí, pero no los percibías. Pueden ser situaciones, circunstancias o incluso personas. Luego, crea soluciones para alcanzar tus objetivos. Es posible que empieces a despertar en las mañanas con nuevas ideas y además eleva tu nivel de motivación. Al realizar un hábito de visualización periódico de tus objetivos, te darás cuenta de que comienzas a tener mucho más entusiasmo para realizar tareas que antes te costaban mucho esfuerzo. Claro que construir esta práctica lleva una preparación previa. Sin embargo, una vez armada, te servirá para hacerlo cada día de modo más sencillo y rápido. Primeramente, recuerda y repasa tu meta. Luego cierra tus ojos y pasa a crear una imagen, como si fuera una foto o una pintura. En primer lugar, para luego verla en movimiento. Debes verte en ella tú mismo, como si ya hubieses alcanzado ese objetivo. Al principio, quizás te tome un poco de esfuerzo crear el cuadro, pero una vez que lo hayas hecho, el resto de los días será muy fácil y rápido para tu mente acceder a esa imagen. Asomarán entonces formas, colores, sonidos, aromas, texturas y emociones. Pasarás a disfrutarlos como un anticipo de lo que será el pleno cumplimiento de tus metas. ¿Existe un horario en especial para llevar a cabo las visualizaciones?, se apresuró a preguntar el joven sin poder reprimir su ansiedad. Qué bueno que lo preguntes. Que tomes unos minutos justo antes de dormirte sería lo ideal, porque es el momento en que tu mente busca entre sus últimas imágenes procesadas para brindarte los sueños de tu descanso. Y qué mejor que soñar con verte viviendo y disfrutando del cumplimiento de tus objetivos, ¿verdad? Recuerdo como si fuera ayer el momento en que el ave del paraíso desapareció de mi vista casi por milagro, relató nostálgicamente Liquidámbar. Fue un momento prodigioso, porque sentí en mi interior todo el deseo de aplicar sus consejos de manera urgente. Viene a mi memoria la visualización de esa primera noche. Reinaba un silencio inaudito.
Caía un rocío abundante y una brisa apenas perceptible rozaba mis escuálidas ramas. Entonces cerré mis ojos, respiré muy profundo y me llené de esperanzas. Me vi a mí mismo entrando en la espesura de un parque verde y boscoso. Era una obra de arte sublime, variada en su tonalidad y forma. El olor al pasto recién cortado, a la húmeda tierra regada algunas horas atrás y a la mezcla de azares, frutales y cipreses en flor invadía mis hojas. Me imaginé rodeado de verdaderos amigos, de flores y senderos. Hasta sentí el aleteo de colibríes y el zumbido de abejas libando. Cuando quise acordar, el bullicio de jóvenes jugueteando, luego de tocar una campana, me despabiló y me sentí feliz, pleno, lleno de vida. Luego de una breve pausa, Osado preguntó: «Ahora dime, ¿te recuerda algún lugar en especial mi descripción?» «Tal cual lo relatas, parece referirte a este mismísimo lugar», aseguró Frondoso, haciendo referencia al extenso y precioso predio del Colegio Ward. «Sí», señaló rotundamente Liquidámbar, «desde luego que así es. Realicé mis visualizaciones cada mañana temprano, acompañando al sol en su despertar, y no me retiré a descansar ni una sola noche sin antes volver a imaginarme viviendo y creciendo exuberante en un lugar como este». No pasó demasiado tiempo antes de que una tarde de domingo, a la hora de la siesta, un pequeño jovencito en bicicleta se detuviera a escasos metros de mí para cargar un estropeado enano de jardín. Era la última de una serie de estatuillas despintadas y maltrechas que habían quedado tiradas luego de que el vivero cerró sus puertas. Cuando la hubo acomodado bien en su canasto trasero, descubrió que aún le quedaba un ajustado espacio. Entonces me miró, observó su canasto enclenque y me volvió a dar una ojeada mientras rascaba su cabeza. En ese mismo instante, tomó un alambre del arruinado tejido y con él aseguró el tacho oxidado que me contenía. De repente, y sin darme cuenta, estaba viajando por la amplia avenida de Ramos Mejía, bamboleándome de un lado a otro rumbo a la casa del jovencito, quien luego de un cruce de palabras con su mamá, decidió traerme aquí, a este paraíso, exclamó el dichoso Liquidámbar, y su voz tembló de emoción. Es fascinante escucharte y ser un testigo más de tu disfrute. Verte hoy hace casi imposible imaginarte en tus malos momentos, afirmó Frondoso. No obstante, cuando llegó la primavera, descubrí que la mayoría de mis amigos se colmaban de grandes y perfumadas flores, pero las mías apenas surgían sin pena ni gloria. Simplemente pasaban inadvertidas, carentes de importancia ornamental. Fue cuando comprendí que era una característica de mi especie y decidí trazarme nuevas metas. ¿Quieres escucharlas?, preguntó el árbol, deseoso de finalizar su conversación con un broche de oro. Eso sería perfecto, asintió Frondoso. Cuéntame, por favor. Tenía varias en mente, por lo tanto les di un orden y apliqué las reglas del fruto. ¿Las recuerdas? Permíteme repasarlas, dijo el joven roble aplicándose a pasar la prueba. Con F de fecha, de cumplimiento. Con R de manera responsable. Con U, teniendo en cuenta que sean útiles para alcanzar el propósito final. Con T, abarcando los diferentes temas de la vida. Y finalmente, cerciorándose de que tenga la O, que sean objetivas. Muy bien, y así pude alcanzar todas y cada una de ellas en un tiempo prudencial, exclamó Osado, a la vez que enumeraba las más evidentes. Hoy, con el uso del ámbar líquido extraído de mi tronco y la resina de mi corteza, contribuyo al alivio de enfermedades y suministro bálsamos y aceites relajantes para el uso de la perfumería y la aromaterapia. Con mis originales frutos esféricos, verdes en un inicio, pasando a marrón o pardo después, mis queridos alumnos del colegio realizan las más bellas artesanías con las que adornan sus aulas. Sin embargo, mi meta mayor, la más deseada, resultaba ser una que me concediera la alegría de brindar algo que muy pocos árboles del predio pudieran regalar. Cultivar una cualidad que se hiciera visible desde lejos.
que fuera anhelada por artistas, que me convirtiera en un especial intérprete de la estampa otoñal. Pienso que lo he logrado de manera extraordinaria, aseguró el osado liquidámbar, orgulloso hasta de su madera interior. Me refiero a la copa multicolor que me caracteriza. Me siento mágico cuando el tono grana invade mis hojas y me convierte en una gran antorcha de estrellas encendidas. No existe un solo otoño en el que los pequeños jovencitos del jardín de infantes no vengan corriendo, perseguidos por sus maestras, con una enorme bolsa de plástico, más grande que ellos mismos, para llenarla con mis hojas, teñidas de amarillos, verdes, rojos, marrones y dorados. Y luego dibujen mi silueta desnuda en sus cartulinas blancas, mientras pegan sobre ellas la colorida cosecha realizada. Así es, estimado roble, añadió, dirigiendo a Frondoso una mirada tierna y benévola. Las metas son las bases de nuestra felicidad. Todo lo que se necesita para disfrutar plenamente de la vida es algo con lo que estar entusiasmado. En una vida que carece de propósito y significado, no puede haber disfrute perdurable. Este es el poder que tienen las metas. Si te ha sido útil esta información, basada en el libro Cuando los árboles hablan, te invito a suscribirte y pulsar la campana para que seas uno de los primeros en recibir la siguiente entrega. Compártelo, sube este video a tus redes sociales o piensa en un ser querido que también pueda beneficiarse de la visualización efectiva para atraer lo que deseas y envíaselo por WhatsApp. Gracias y hasta el próximo encuentro.